Gracias, amigos y amigas. Es un placer para mí estar desde el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en este maratón virtual por los derechos humanos. En esta ocasión tenemos el panel Desafíos para la Libertad de Expresión y Prensa. Tengo el grato placer de contar con colegas en esta plática que vamos a tener. Me acompañan Arlen Pérez, ella es periodista, actualmente está laborando para un proyecto muy hermoso desde La Prensa. Ella es la editora de la sección de Derechos Humanos de este medio de comunicación histórico. Contamos también con el periodista Gerald Chávez, quien está actualmente en el exilio en Costa Rica. Y bueno, ha sido un placer también contar con él, no solamente en esta ocasión, sino en otras, como cuando fuimos a Frontera en Peñas Blancas y denunciamos, él fue uno de los periodistas que nos acompañó, cuando denunciamos todas las violaciones a derechos humanos de los migrantes nicaragüenses que estaban siendo impedidos de ingresar a Nicaragua. También quiero presentarles a Elizabeth Romero, periodista de mucho renombre en Nicaragua. Es un placer contar con ella, con su experiencia. Y bueno, también vamos a contar con Iliana Lacayo. Ella es periodista de Bluefields. Esperamos que se conecte en un momento y que nos pueda acompañar. Saludos, don Oscar González, que también está acá con nosotros y nosotras. Y bueno, vamos a comenzar esta plática que tiene que ver, ¿verdad?, con libertad de expresión y libertad de prensa. En Nicaragua sabemos que ser periodista cada vez más y más es un riesgo. Y quiero comenzar este panel lanzando una pregunta. Vamos a comenzar con doña Elizabeth. ¿Qué significa para usted ser periodista independiente en Nicaragua? Posterior a sus palabras, vamos a continuar con Gerald y después con Arlen. Adelante, doña Elizabeth. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué te puedo decir? El, en la coyuntura actual, ejercer el periodismo en Nicaragua o ser periodista en Nicaragua es un verdadero reto. De por sí, la profesión del periodismo normal, en tiempos normales, pues es una profesión que es de sumo cuidado, pero ahorita en Nicaragua es de peligro, es de riesgo, es arriesgarse todos los días y en estas condiciones en que nos encontramos con estas tres leyes en vigencia, el riesgo es mayor. Ese es el desafío, seguir informando. Ahora es un desafío informar en el país, porque si antes lo hacía bajo muchos cuidados, ahora lo tenemos que hacer mucho más, aún más, ampliar esos cuidados mucho más que anteriormente, porque cualquier cosa que digamos puede estar en nuestra contra. Gracias, doña Elizabeth. Gerald, la misma pregunta. ¿Qué significa para vos ser periodista independiente de Nicaragua y ahora acá en Costa Rica? Bueno, quiero saber si me escuchan bien. Primero, sí, ok. La profesión, bueno, ser periodista ahorita es un gran desafío, como lo mencionaba doña Elizabeth, a quien saludo también, a Wendy y a Arlen. Saludos, es un placer estar con ustedes y a todas las personas que nos están viendo. A mis 30 años creo que ha sido un desafío hacer periodismo en Nicaragua. Lamentablemente no he tenido la experiencia de cubrir gobiernos democráticos en el país donde se pueda ejercer un periodismo libre, donde tengamos acceso a instituciones públicas y donde se pueda cuestionar al poder. Lamentablemente no lo he experimentado a como lo ha experimentado, podría decir, doña Elizabeth en varios gobiernos, pero ha sido un desafío y creo que estamos en un momento clave donde la información es vital, donde estamos frente a gobiernos que violan derechos humanos, que cierran medios de comunicación,
que amenazan y que también recetan cárcel para los opositores. Lamentablemente, pues decir que es hacer periodismo también es contar la verdad, informar aunque el mismo gobierno esté mintiendo, y eso es hacer periodismo y también cuestionar a quienes se oponen al gobierno. Para mí eso es periodismo que lamentablemente no se ha visto de una manera adecuada en el país, porque muchas veces creen que periodismo independiente es callar ante situaciones que está haciendo la oposición. Entonces, periodismo independiente es contar lo que está pasando en el país y cuestionar, así como se cuestiona al régimen en Nicaragua, también cuestionar a los movimientos opositores en este contexto. Gracias, Gerald. Querida Arlen, tenés toda la palabra. Gracias, Wendy. Un placer. Realmente para mí es un honor estar con doña Elizabeth. Yo trabajé con ella en la prensa y estoy totalmente de acuerdo. Si antes era difícil hacer periodismo, ahora se nos complica mucho más. Y como dice Gerald, con el tema del cierre de los medios, lo que tenemos que hacer es innovar, buscar nuevas plataformas. Yo creo que se nos pueden cerrar puertas, pero siempre podemos abrir ventanas. Entonces, lo que está haciendo doña Elizabeth me encanta con Obrera de la Tecla. Nosotros desde la sección de Derechos Humanos estamos innovando con podcast. Entonces creo que siempre hay que encontrar esa oportunidad de informarle a la gente objetivamente. Igual, como dice Gerald, no se trata de atacar a nadie, se trata de decir las cosas tal como son. Nosotros en la sección trabajamos mucho con el tema de demostrarle los derechos humanos, de hablar de legislación, de decirles cómo son los artículos, o sea, cosas que son neutras y tratar de que la gente opine de los dos lados. Muchas veces hay quienes no lo quieren hacer, pero siempre buscar las dos caras de la moneda. Entonces, hacerlo con profesionalismo, pero también buscar esas puertas nuevas para poder realmente seguir con nuestra labor. Excelente, muchísimas gracias. Realmente, como dice Arlen, hay que seguir innovando. Yo soy fan de todos ustedes por los proyectos que están haciendo cada uno desde sus espacios. Gerald con Nicaragua Actual y el grupo de colegas que está ahí con ellos. Doña Elizabeth, que se lanzó a hacer su portal Obrera de la Tecla. Y bueno, vos que estás con un proyecto hermosísimo que tiene que ver con derechos humanos y con promoción. Pero vamos más allá del valor y el trabajo que nosotros hacemos como periodistas. Hay algo que nos quebrantó a la mayoría de los nicaragüenses, no importa si fuimos periodistas o no, y fue el 2018. Quisiera que me contaran cómo vivieron el inicio de las protestas de abril 2018 y todos estos 2 años que, bueno, 32 meses, ¿verdad?, que ya van corriendo de censura, de persecución, de agresiones. Comenzamos con usted, doña Elizabeth. El micrófono. Bueno, primero lo viví como una eventual candidata a jubilarme, estaba cerca de jubilarme, por tanto me afectaban esas reformas y entonces fui una de las, digamos, participantes, no solo como periodista, sino que también una posible afectada. Viví esa situación de 2018 desde la denuncia que hacían las víctimas. Y eso es horrible, es triste escuchar a los familiares. Bueno, creo que de los que estamos aquí soy la que más tiempo he cubierto derechos humanos. Tal vez creen que se acostumbra, uno no se acostumbra a escuchar a las víctimas. Es una situación difícil que cargamos también nosotros los periodistas cuando escuchamos los dramas de los sobrevivientes de algún tipo de violación a los derechos humanos. Entonces, conocí a las familias de fallecidos, de los heridos, no cubrí pocas marchas, cubrí pocas protestas, pero sí cubrí todas esas denuncias que la gente hacía de cada una de las violaciones de derechos humanos que se iban dando a lo largo del inicio de abril. Y como periodista, pues te marca, querrás o no, los periodistas cargamos, es una de las cosas que vivimos cargando, es las tragedias de otros, las hacemos nuestras incluso a veces, aunque querramos o no, el periodismo
acompaña también acompaña de alguna u otra forma a las familias de las víctimas. Y pues nosotros a veces como te dijera, a veces creo que no solo nos convertimos en acompañantes, sino que a veces asumimos como nuestra como una causa el acompañamiento a las víctimas. Somos a la par de los defensores de derechos humanos, también los periodistas estamos también acompañando en la defensa a los familiares de las víctimas, lo que no significa que nosotros seamos defensores, como te dijera yo, no somos igual que legalmente los defensores de derechos humanos, pero sí nosotros le damos voz a las víctimas, a esas víctimas que no tienen voz, nosotros tratamos de darles voz a ellos. Aunque en el periodismo se nos dice de que nosotros tenemos que ser que tenemos que mantener nuestra neutralidad. Creo que en este tipo de causa, en este tipo no puede haber neutralidad y el periodista tiene que estar a la par de la víctima. Exactamente, doña Elizabeth. Sin embargo, yo le digo, yo que estoy digamos, con los dos sombreros y un poco parafraseando a don Gonzalo Carrión, que es abogado y defensor del colectivo, él dice y asegura que nosotros los periodistas, pues somos profesionales de la comunicación y también somos defensores y defensoras de derechos humanos. De hecho, muchos nicaragüenses, la ciudadanía que exige justicia para las víctimas de la represión, son también defensores y defensoras de derechos humanos. Gerald, tus comentarios. Y bueno, yo voy a empezar con las palabras de doña Elizabeth porque creo que cuando ya se violenta la vida, cuando se atenta contra la vida, uno es una persona, pero también uno ve y a veces también hemos sido víctimas de la represión en el país. A veces nosotros no nos vemos nosotros como personas, sino que nos vemos como el medio para informar o para denunciar. Sin embargo, yo desde que yo cubrí, porque yo fui a cubrir el primer día de protesta a Camino de Oriente, yo vi ese día la represión en vivo. Y ese día creo que desde ese momento yo dije, aquí está pasando algo y aquí se continúa violando derechos humanos. De hecho, días antes nosotros íbamos para Río San Juan a cubrir el incendio en Bozaguas y desde ese momento empezaba la represión porque a nosotros nos retuvo el ejército, nos retuvo varias horas ahí y no nos dejó llegar hasta San Juan de Nicaragua. Entonces desde ese momento empieza la represión y lamentablemente uno, aunque es periodista y como dice doña Elizabeth, te enseñan a ser neutral, la neutralidad dejó de existir para mí cuando se toca la vida, cuando se violenta, cuando se atenta contra la vida de las personas. Entonces es un desafío informar porque y no es que seamos que nos pusimos de un bando, sino que estábamos con las víctimas, estábamos con la gente que denunciaba, porque también a mí me tocó cubrir marchas del gobierno y eso no significaba que no daba el balance, porque siempre lo hacía como periodista, pero lamentablemente no había información. Entonces, ¿qué queda? Tomar una parte que era las víctimas y evidenciar lo que estaba pasando. Evidentemente había una ruptura del orden constitucional cuando la fuerza que debería de proteger a las personas, a los civiles, a los ciudadanos, estaba reprimiendo. Entonces, desde ese momento, para mí no existe la neutralidad o no existe la imparcialidad porque estamos viendo personas indefensas que están siendo atacadas. Yo vi morir personas el 30 de mayo. Y también la policía no hablaba. Entonces, en ese momento es un dilema de informar, pero también hay que ser claro. En Nicaragua se estaban violando derechos humanos y nosotros no podíamos ser indiferentes. Así es, Gerald. Muchos nos tocó vivir eso tan difícil y tan duro. En tu caso, Arlen, ¿qué recuerdas de esa época y cómo has vivido estos 32 meses de represión que sigue lento y difícil y duro allá en Nicaragua? Ok, mira, cuando empezó en 2018 yo estaba haciendo relaciones públicas. Yo estaba en una organización de educación y la verdad es que
creo que la neutralidad se puede, siempre y cuando uno diga lo que está pasando, porque al final la opinión siempre se pone del lado de las víctimas porque lo único que hace uno es decir la verdad. Entonces yo tenía colegas en otros países que me preguntaban qué está pasando, yo les contaba y me decía, pero ¿cómo es posible? O sea, la gente al final termina sorprendiéndose de lo que ha ocurrido en Nicaragua. Me pasa mucho cuando me preguntan cómo fue que Daniel Ortega pues sigue siendo presidente pese a la Constitución. Entonces, cuando yo les digo, es que él dijo que la Constitución era inconstitucional, entonces la gente me dice, pero ¿cómo es posible que los nicaragüenses llegaran a ese punto? Entonces les digo, claro, ha sido un tolerar, y hasta que el vaso se derramó y la tolerancia no aguantó más. Entonces, cuando uno empieza a contar lo que está ocurriendo, al final por más que vos digas, o sea, yo soy neutro, yo digo lo que está ocurriendo, la gente es la que me termina diciendo, sí, el lado del pueblo, porque al final las cosas ilógicas que ocurren son las que nos dan a los que estamos del lado del periodismo la razón, pues los que estamos diciendo qué es lo que está ocurriendo, termina la gente diciendo, ve, sí, es realmente el pueblo el que está teniendo la razón. Y lo otro, lo que decía ayer, cuando alguien pregunta al gobierno qué está ocurriendo, entonces si no te quieren dar declaraciones, pues vos decís lo que tenés, das la información que tenés, buscas lo que tenés, buscas las declaraciones oficiales del gobierno, entonces ahí se contrarresta la información y al final pues terminás diciendo más lo que la gente sí está diciendo, pues lo que la población está diciendo. Luego, en el 2019 realmente para mí ha sido pues súper difícil, fue un año muy complicado, todo lo que vino después con el tema de la crisis económica, que también son derechos humanos, porque recordemos que el derecho humano, la gente dice mi derecho a opinar, pero también el derecho a tener un trabajo, el derecho a tener una economía estable, todo eso son derechos humanos, lo que decía ayer era el de los incendios, o sea, el derecho al medio ambiente. Entonces, ir viendo cómo poquito a poco íbamos perdiendo los pocos derechos que nos quedaban o realmente nos estaban callando en relación a la demanda de un derecho fundamental. Y luego uno dice, bueno, ¿qué me queda? El derecho a innovar. Entonces empecé a trabajar con proyectos de comunicación para darle a la gente esa voz, que es lo que dice Elizabeth generalmente. Si te callan, entonces vos decís, ok, yo voy a darle una voz a esa persona a la que callaron. Sí me estoy poniendo del lado de las víctimas porque le estoy dando una voz porque se le están callando. Entonces, ¿qué nos ha ocurrido ya en la sección de derechos humanos? Que estamos viendo esas mismas incoherencias. Por ejemplo, ahorita tenemos la campaña de una Navidad sin presos políticos y aunque yo te diga, ok, voy a ser completamente neutra, voy a ponerte el perfil y de pronto veo a un preso político con 2 apellidos iguales y después me dicen es que son hermanos y después me dicen es que lo detuvieron con su primo, lo detuvieron con la novia y es que también la mamá estuvo presa y entonces yo digo, no puede ser posible que toda una familia haya estado detenida por diferentes delitos. Y yo digo, ¿qué ocurre? Ahí vos te das cuenta que hay una incongruencia, que no se está respetando el debido proceso, que realmente no hay un Estado de Derecho. Entonces, esas son las cosas por las que nosotros pues realmente decidimos hacer esta sección, este micrositio de derechos humanos y darle una voz a la gente y mostrar lo que está ocurriendo. Porque al final yo lo que quiero es que la gente vea lo que está ocurriendo y tenga su propia opinión. Yo no le voy a decir ponete de mi lado, pero le voy a decir, mira, esto no tiene explicación y la gente dice, sí, realmente aquí está ocurriendo algo en Nicaragua y es donde los organismos de derechos humanos pues nos han apoyado y realmente nosotros les agradecemos mucho al colectivo porque ustedes nos han mostrado que lo que nosotros estamos haciendo tiene lógica, mostrarle a la gente lo que está pasando para que ellos tengan su propia opinión y que vean que en Nicaragua estamos perdiendo lo poco que nos queda de derechos humanos y hay que conocerlos para reclamarlos y reivindicarnos, pues. Exactamente. Quiero permitirme en este momento también dar un poco parte de lo que yo viví en aquel tiempo. Una parte estaba yo también trabajando en prensa escrita y trabajando en radio y fue bien duro, bien difícil, como decía ayer, al ver a tantas personas muertas. Para mí fue dolorosísimo, por ejemplo, que el 21 de abril mataran a Ángel Gaona, por ejemplo. Yo me impacté porque recuerdo que estábamos trabajando en el periódico y cuando salió eso, lo que hicimos fue recoger a toditos los periodistas que estaban en ese momento porque no sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo y fue impactante y doloroso. Y luego todo el proceso de acusación a los muchachos que realmente nosotros sabemos de que ellos no fueron quienes mataron a Ángel. Ese como los más de 328, 29 muertes que están en la impunidad, pues no se han resuelto realmente y es lo que
sigue exigiendo los familiares de todas estas víctimas. Y ahora que hay más de 100 presos y presas políticas, que nosotros también estamos apoyando la campaña Navidad sin presos y presas políticas. Sin embargo, como periodistas tenemos que seguir y tenemos que avanzar. Y desde el exilio, en el caso mío, por ejemplo, me ha tocado seguir dándole voz a las personas y seguir escuchando esas denuncias y, como dice el lema del colectivo, nunca más olvido, nunca más impunidad. Entonces, creo que ese también es parte de la labor social que nosotros hacemos como periodistas, darle la voz a las personas que realmente necesitan esta justicia. Continuemos un poco con el panel. Que, bueno, les recuerdo, desafíos para la libertad de prensa y libertad de expresión. Son dos derechos humanos que, aunque muchas veces los relacionan con el periodismo, son dos derechos que son de todos y todas los nicaragüenses, de todas las personas, de todos los seres humanos. Sin embargo, poco a poco en Nicaragua, estas agresiones, estas censuras se comienzan a sentir más. Y aunque doña Elizabeth en su primera intervención habló un poco de este combo de leyes, la ley especial de agentes extranjeros, la ley especial de ciberdelitos, ahora que viene la ley de cadena perpetua. Entonces, ¿cómo ven ustedes este panorama? ¿Cuáles serían las apreciaciones de estos? ¿Cuáles serían las amenazas y qué piensan ustedes que es lo que puede ocurrir? Y como periodistas, ¿cómo podríamos enfrentarlas? Doña Elizabeth. Bueno, como te decía al inicio, ahora informar es un desafío. ¿Por qué? Porque la intención de las tres leyes, la ley de regulación agentes extranjeros, la ley de ciberdelito y la reforma a la Constitución en su artículo 35, todo está preparado, todo está condicionado a que si vos decís algo que no le gusta al poder, van a ir contra el periodista. ¿Qué pasa? En esta ley de regulación a agentes extranjeros, a vos como ciudadano nicaragüense te están viendo como agente extranjero con solo que le escribas una nota, con solo que escribas a una organización que ellos consideren que es agente extranjero. Entonces, nosotros sabemos que en Nicaragua, desde el 2007 a esta parte, el periodismo independiente no ha tenido acceso a publicidad estatal. El periodista independiente tiene que buscar, todos saben cómo se sostienen los periodistas independientes. Buscan de alguna manera algún proyecto con algún organismo. Entonces, si vos tenés algún proyecto con algún organismo, el que lo tenga, ¿verdad? Porque nosotros, valga la aclaración, nosotros desde que nacimos nosotros nacimos, la obrera de la tecla es independiente verdaderamente, porque no tiene proyectos con nadie hasta el momento. Nosotros no, la obrera subsiste por la voluntad de Dios. La obrera de la tecla, no sé los demás, pero eso es lo que van buscando. Están buscando que el poco ingreso que le llega a los periodistas te van a asfixiar por allí, porque el periodismo es incómodo. El periodismo independiente es incómodo al poder. Entonces, tenés la ley, te asfixian económicamente, te van a asfixiar por la de los ciberdelitos, porque está la ley, como le llaman, ley mordaza, porque en verdad va encaminada a callar. Yo recuerdo, todavía no era periodista, pero sí, en la época de Somoza existió el Código Negro. Entonces, la llamada ley mordaza es eso, pues es la censura, y si no es censura directa, es autocensura, porque lo que intentan es que el periodista se atemorice, se intimide y deje de publicar para no incomodar. Entonces, y le agregamos la reforma a la Constitución con la cadena perpetua,
es todo un combo de amenazas para que el periodismo independiente calle, para que el periodismo independiente se autocensure, se silencie y deje porque seamos claros, en Nicaragua dejó de contar con grandes medios de comunicación independientes. En Nicaragua la información es ventilada o desde las redes sociales o de las plataformas digitales que hemos surgido entre 2018 y el 2020. Eso es, Nicaragua, el exterior se está informando a través de las redes sociales o de las plataformas digitales que subsistimos de alguna manera en el país. Entonces, estos medios pequeñísimos, porque la mayoría creo que no pasa de 3, 4 miembros, son los que están incomodando, y entonces había que crear un combo de leyes para silenciar al periodismo nacional, el periodismo independiente. Entonces, ¿qué queda? Pues seguir informando. El periodista que considere que realiza su labor dentro del parámetro que te exige el periodismo, aproximarse a la verdad, buscar el balance como pueda, a ver hasta dónde podemos. Vamos a seguir, que este es nuestro desafío, como te decía, seguir informando. Nicaragua se volvió un reto informar. Lamentablemente se volvió un reto informar. Gracias, doña Elizabeth. Gerald, tus palabras. Sí, evidentemente las 3 leyes, bueno, las 2 que ya han sido aprobadas y ya la mitad de lo que es la constitución política para la cadena perpetua, es una amenaza directamente para los periodistas, para las voces críticas, para los disidentes del régimen y, como lo mencionaba doña Elizabeth, es una especie de intimidación para nosotros. Y pongo el ejemplo. El régimen puede tener todo el aparato mediático que quiera, canales de televisión confiscados, los mejores equipos de transmisión, móviles y todos, pero no tienen la credibilidad y no tienen la audiencia que tienen las plataformas o los medios pequeños que han surgido a raíz de la censura en Nicaragua. Entonces, querían controlar antes las redes sociales porque también avisoraban este panorama. En el 2018, en marzo, también intentaron tener el control de las redes sociales del Internet y no lo pudieron. Entonces, todo lo que ha pasado, censura medios, esto evidencia el temor que tiene el régimen de Ortega y Rosario Murillo contra la prensa independiente. Y lo vemos desde los trabajos que realizamos todos los medios emergentes, y decimos los medios digitales. Y está comprobado ahí por la audiencia. Nosotros no pagamos publicidad para que la gente nos lea. El régimen lo hace. Y quieren controlar el discurso. Lamentablemente, las redes sociales han sido un elemento fundamental para nosotros como periodistas, para seguir informando, para seguir desmintiendo al régimen. Y eso es lo que les incomoda. Quieren controlar la información, ellos quieren que se sepa su verdad, pero no lo pueden y creo que no lo van a lograr. Lamentablemente, pues nosotros, desde que en el caso de Nicaragua actual, de mi persona, cuando llegamos a Costa Rica, el objetivo era continuar informando y ya vamos sobre los 2 años aquí y ese objetivo se ha cumplido, hemos seguido informando. Tenemos la credibilidad de la gente. La gente nos sigue porque somos creíbles. Y lo comparamos con el trabajo que nosotros hemos hecho. Tal vez nos faltan muchas cosas. No tenemos móviles, no tenemos cámara, pero existe algo que se llama credibilidad. Existe un teléfono con el cual podamos informar y eso es lo que le molesta al régimen porque también estas leyes amenazan a la gente que está fuera del país con extradición en el caso de que se siga manipulando, se siga mintiendo. Entonces, estamos determinados para seguir informando, como lo dice doña Elizabeth, aproximándonos a la verdad, dando fuentes. Mucha gente también entendemos de que tiene temor y que algunos entenderemos que van a callarse,
En mi caso, pues mi familia obviamente siempre existe temor, pero creo que la convicción de cada uno de nosotros es continuar informando, vamos a seguir diciendo la verdad, seguir dando voz a las víctimas y estas leyes también pueden ser usadas para el régimen en el futuro, porque ellos han manipulado la información, han mentido. Rosario Murillo también promueve el odio, promueve la violencia en sus discursos de todos los días. Entonces, vamos a seguir informando. Es una amenaza, evidentemente, contra los ciudadanos, contra los periodistas, y recibir fondos no es un delito. Y eso yo lo dejo claro, recibir fondos no es un delito. Organizaciones del régimen que tienen, los diputados tienen organizaciones y reciben fondos. Nosotros estudiamos, nos preparamos para sobrevivir de lo que estudiábamos. Así que recibir fondos no es un delito y nosotros somos transparentes con lo que hacemos, con lo que decimos, y eso es lo que le incomoda a Rosario Murillo, a Daniel Ortega y a todo el aparato mediático. Ellos pueden controlar todo y lo tienen todo, pero no controlan la verdad. La gente no se informa con ellos. Entonces van a recurrir a otras leyes, pero nosotros pues el compromiso es seguir informando. Como periodista es un desafío. Una parte de Nicaragua actual está en Nicaragua, otra parte estamos aquí. Nosotros igual vamos a regresar próximamente a Nicaragua, pero vamos a seguir informando. Nosotros no hemos cometido ningún delito. Para ellos un delito es seguir informando, decir la verdad, y vamos a ver qué pasa, pero creo que gracias a la gente también por apoyar, por compartir, por leer, y eso es importante. Gracias, Gerald, por tus palabras. Querida Arlen. Mira, Wendy, nosotros siempre recordamos aquella cita de Nabucco que decían que si no sabes las reglas del ajedrez no te senté a jugar. Entonces, realmente con este tema de la legislación, lo importante es leer las leyes y saber hasta dónde me puedo mover, hasta dónde puedo hacer las cosas y entender que realmente es la consolidación de algo. Como dice Gerald dice 2018, pero de hecho antes del 2018, cerca de 2011, 2012, yo recuerdo que se intentó también controlar el Internet y los diputados de oposición decían que era imposible o que no se iba a poder por el tema del sigilo bancario. Entonces, pero si vos recibís fondos de alguien del extranjero por algún trabajo, entonces vos estás recibiendo fondos a través de un banco. Y entonces al decirte que yo quiero examinar tus fondos para ver si sos del narcotráfico, del terrorismo, voy a tener que romper el sigilo bancario para revisar tus cuentas bancarias. Entonces lo que habían querido hacer por otras vías lo están logrando con estas leyes. Entonces, ¿qué pasa? Como dice Elizabeth, no solamente me están cerrando las puertas de la publicidad, me están cerrando las puertas de un proyecto que yo pueda hacer, pero también a mí me ha pasado desde la sección que le digo a alguien que opine, porque es alguien experto en el tema, y me dice, mira, yo soy experto, pero también soy consultor de X entidad extranjera, y si opino, me puede ir mal, entonces mejor me quedo callado y no puedo opinar. Entonces estoy perdiendo fuentes de información, estoy perdiendo posibilidades de innovar en proyectos, y obviamente estoy perdiendo también publicidad que yo puedo ganarme con mi medio de comunicación propio. Entonces, son esas cosas, el saber hasta dónde puedo moverme, cómo puedo encontrar salidas alternativas para poderme financiar. En el caso de la ley de agentes extranjeros, en el caso del discurso de odio, estoy completamente de acuerdo. Nosotros con el colectivo hicimos un podcast sobre el discurso de odio. En Nicaragua, ¿qué es un discurso de odio? ¿Qué es un delito de odio? Realmente ni siquiera teníamos lista la legislación para un delito de odio y ahora también vamos a dar cadena perpetua por ese delito. Entonces, no, ahí es donde es ilógico y la gente allá afuera dice qué es lo que están tramando y empiezan a hacer digamos, la teoría de que, ok, te encuentro dinero a través de tus cuentas bancarias, te reviso por ley de ciberdelito y entonces ya te puedo poner un delito de odio, que me lo invento, y ya te puedo dar cadena perpetua. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Y cuando vemos la lista de presos políticos, yo me pregunto, si en Nicaragua no tenemos Mara, narcotráfico, ¿por qué todos los presos políticos tienen esos delitos? Entonces realmente ahí donde dice que ilógico es lo que está ocurriendo en Nicaragua. Estas leyes vienen a darte un delito nuevo para poder meter preso a alguien que opine de una manera diferente. Entonces, realmente son esas cosas que a la hora de que ocurre una nueva ley hay que leerla, ver qué hay detrás de esa ley y como periodistas entender pues que todavía tenemos cierto campo en el que nos podemos mover. Nosotros desde la sección que decimos somos un micrositio del diario La Prensa que educamos
realmente no sé cuál sería mi discurso de odio si lo que estoy haciendo es enseñándole a la gente sobre sus derechos humanos. Lo que estoy diciendo es lo que está ocurriendo en Nicaragua, enmarcado en legislación nacional e internacional. Entonces, estoy tratando de moverme en el campo que todavía nos queda, en dar la legislación, en dar opinión de las personas que todavía, y te digo, agradecemos mucho a todas las personas que han opinado para nuestros artículos de derechos humanos, porque son personas que han tenido ese valor. Y hay otras que nos dicen, te doy entrevista, pero recordá que trata de que no haya nada que suene como amenazador. Me suena, por ejemplo, con los médicos. Yo entrevisto médicos y me dicen, si suena alarmista, pues realmente me van a regañar o me pueden venir a buscar. Entonces, en Nicaragua hay un ambiente de temor increíble y creo que los periodistas somos de los que lo sentimos un poquito más. Decía la Fundación Violeta Barros de Chamorro que realmente lo que está ocurriendo es que el periodista se está volviendo un blanco. O sea, ahí ya el discurso de odio es una de las cosas que a mí más me pesa del discurso de odio. Antes ser periodista era algo que te llenaba de orgullo y ahora hay muchos que se llenan de miedo porque lo que dicen es que si sos independiente es como ser opositor y no es eso. Pero entonces, como ya te pusieron en un blanco, entonces todo aquel que simpatiza con el gobierno te ve como una amenaza o te ve como algo malo. Entonces, todas esas cosas son cosas que en el futuro vamos a ir viendo para qué lado se inclinan, pero hasta el momento lo que podemos hacer como periodista o el reto es encontrar dónde nos podemos mover o a dónde nos está dejando espacio este tipo de leyes para movernos. Como dice Elizabeth, yo estoy de acuerdo en que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Yo siempre decía cuando me decían, ¿qué estudiar? Yo decía comunicación, pero muy en el fondo yo decía es que yo soy periodista de corazón. Yo creo que por más que nos vayamos a las relaciones públicas, a la comunicación interna o a cualquier tipo de proyecto de comunicación, nunca vamos a dejar de ser periodistas. Lo traemos, creo yo, ya pero bien, bien pegado en el corazón que no se te va a mover de ahí. Entonces, si no vas a dejar de informar, encontrar esos espacios que todavía te están dejando para hacerlo. Y estoy de acuerdo con Gerald, si te toca irte, hacelo desde afuera. Si no cometiste ningún delito, volvé y seguirlo haciendo. Porque al final de cuentas, yo creo que si mi delito es decir la verdad, si mi delito es cumplir con lo que yo estudié, ahí estamos en un país que es de las maravillas y está al revés. Porque no puedes meter preso a alguien por lo que estudió durante 4 años y por lo que ha venido haciendo durante toda su vida. Entonces ahí el por qué nos están poniendo en el blanco, porque estamos siendo incómodos para mucha gente en el gobierno. Así es, y precisamente la siguiente pregunta tiene que ver un poco con esos desafíos, tanto para nosotros y nosotras como para nuestros colegas y sobre todo para las nuevas generaciones. Este panorama que se pinta y que está es muy sombrío, pero siempre hay alternativas, por lo menos unas 2 o 3 que ustedes vislumbren creativamente qué se van a hacer. Y paradójicamente, vean, en estos 32 veces de represión que hemos vivido, es cuando más medios de comunicación independientes, portales virtuales, se han generado en Nicaragua. Es decir, que por un lado, lo que el régimen ha querido acallar y doblegar a la prensa, al periodista, a los medios de comunicación independientes, más bien están haciendo es proliferar. Aparte que creo yo que la gente, como decía ayer, nos está escuchando, pero quiero escuchar de ustedes también cuáles serían por lo menos unos 2 o 3 desafíos que nosotros tendríamos que estar enfrentando como periodistas independientes. Doña Elizabeth. Sí, solo sumarme un poquito más a lo que decían los muchachos en la anterior pregunta, que tiene que ver con que el problema es que nos toca nosotros estamos como en el medio, como periodistas, y entonces el grave problema es que nosotros no somos oposición, nosotros no somos de un bando ni de otro, pero lamentablemente la gente cree que porque nosotros decimos algo que está sucediendo de parte del poder es porque estamos en el bando de la oposición. Y si hablas o cuestionas a la oposición, no les gusta la oposición y te tildan de estarle haciendo el juego a tal o cual persona o tal o cual autoridad, y eso no es así. El problema es que la gente, aquí el periodista
corre riesgo de ambos bandos, digámoslo así, porque nosotros no podemos estar con nadie. Nosotros tenemos que decir lo que está sucediendo. Eso es todo. Nuestro papel es informar. Y como nuestro papel es informar, pues tenemos que buscar de alguna manera cómo subsistir. Y ese surgimiento de las nuevas plataformas te indica de que la mayoría que estamos haciendo periodismo, hacemos periodismo por vocación. Eso te demuestra si en esta crisis han surgido tantas plataformas o tantas plataformas digitales, tantos medios digitales o expresiones digitales, o de alguna forma están haciendo periodismo independiente. Esto te demuestra que con o sin salario la gente está haciendo periodismo. Con o sin fondo la gente está buscando cómo informar, porque o sea, está cumpliendo una regla que es informar, tratar de decir lo que está pasando en este país. Es simple, eso te dice una cosa y ¿qué hacer? Pues no te puedo decir más de una, porque la única es buscar, aquí la gente va a buscar cómo de alguna manera puede subsistir. Que cómo lo vamos a hacer no lo sabemos, porque la crisis el periodismo es uno de los sectores más golpeados por la crisis socioeconómica de este país. Pero es que esta crisis la arrastrábamos no de ayer, la arrastrábamos desde 2007. Desde 2007 le empezamos a arrastrar esta crisis. ¿Por qué? Porque desde que asume el poder Daniel Ortega, los periodistas venimos enfrentando no solo la crisis económica, la crisis de acceso a la información, porque se nos fueron cerrando las puertas se nos fueron cerrando las puertas de las instituciones, y nosotros hemos aprendido a hacer, entonces ellos nos hicieron expertos a hacer información, a publicar información sin necesidad de tener esas puertas abiertas. O sea, ellos nos hicieron expertos en eso, y hemos demostrado que en 13 años no hemos necesitado de una institución gubernamental para decir y para balancear las notas. O sea, hasta en eso hemos sido expertos, porque ¿qué es lo importante para el periodista? El que se considere un buen periodista es que su nota sea balanceada, su publicación sea balanceada. Nosotros tratamos de balancear las notas. Ellos nos han hecho expertos de cómo nosotros podemos publicar una información aproximándonos a la verdad de lo que ocurre en este país. Gracias, doña Elizabeth. Querido Gerald. Gerald, no te escuchamos. Si puedes, por favor, el audio. En vivo. Gracias, claro, sí. Siempre suceden estas cosas. Adelante. Yo creo que existen muchos desafíos todavía para nosotros como periodistas, y Estado principalmente económico. Pues lo hablo porque a nosotros nos tocó innovar aquí en Costa Rica. En el caso de pues Leticia Gaitán, de Yeltsin, de Héctor y mi persona, nos tocó innovar y empezamos con un teléfono. Y con un micrófono para teléfono pequeñito. Entonces, con este teléfono y con ese micrófono la gente quería saber qué estaba pasando en Nicaragua. Entonces ya en marzo próximo posiblemente cumplamos 2 años, y a pesar de todo lo que hemos atravesado, porque a veces de empezar de cero, y esto fue una experiencia, como lo dice doña Elizabeth, nosotros tenemos amor por el periodismo, pasión por lo que hacemos, y nosotros lo hicimos sin ningún interés, pero la respuesta fue de la gente en ese caso. La audiencia fue la que motivó este proyecto para que se continuara haciendo. En ese momento había un tema de que habían periodistas presos, medios que todavía continúan confiscados, amenazas de cárcel para otros colegas, nosotros saliendo
del país y que fue en diciembre del 2018, nosotros tuvimos que salir, entonces no sabía qué iba a pasar, quiénes iban a ser los otros periodistas presos. Entonces, en medio de la adversidad o de la crisis, surgen también oportunidades para emprender. Y nosotros pasamos más de un año sin recibir un salario, solo con garantizar la comida, garantizar el lugar donde estamos, y todo esto que ustedes también pueden ver fueron la misma gente que lo regaló. Ese televisor lo regaló una persona que nos sigue, que miraba lo que nosotros informábamos, los micrófonos. Entonces creo que también hay un compromiso, vimos que también se despertó un compromiso de la audiencia con el periodismo, y eso hay que reconocerlo. La empatía que tuvo la gente, que sabía la importancia de tener periodismo independiente, de tener periodistas que siguieran informando. Entonces, otros colegas en Nicaragua también optaron por autocensurarse, o también presión para algunos medios de comunicación para bajarle a la crítica. Entonces, nosotros empezamos aquí en Costa Rica, y creo que fue una oportunidad en medio de la adversidad, de la tormenta, reinventarnos y comenzar a hacer periodismo. Hacemos periodismo digital, producimos todo con equipos muy pequeños, pero ahí está el amor, la dedicación que nosotros le ponemos al trabajo. Es difícil, nosotros también nos costó adaptarnos al tema de cómo entrevistar y de cómo tener las fuentes. Y nosotros somos balanceados. Desde que nosotros monitoreamos a Rosario Murillo o a los funcionarios que dan entrevistas en los medios de propaganda, nosotros somos balanceados y no somos. Si nosotros fuéramos oposición, que no lo somos, nosotros ni diéramos cobertura a lo que dice el régimen, pero nosotros lo hacemos y balanceamos, contrastamos. Al final la gente saca sus conclusiones, y de eso se trata el periodismo. Rosario Murillo puede decir de que predica amor y paz todos los días, pero la práctica, la realidad, el asedio, la persecución, la cárcel que receta, eso le contrasta su discurso. Entonces eso lo saca por deducción la gente, y nosotros somos balanceados cuando nosotros publicamos, y eso lo hacemos todos los días, aunque la gente saca sus conclusiones, y nuestro deber es informar. Entonces creo que una oportunidad, un desafío es continuar innovando. El régimen puede tener los medios, lo voy a repetir, pero si no tiene la credibilidad, de nada le sirve. Entonces hay que innovar. Hay muchos periodistas o estudiantes de periodismo. A mí me tocó ser estudiante de periodismo, pero también hay personas que te escriben y te dicen, esperamos que en un futuro el periodismo sea mejor. Yo creo que va a ser mejor, de aquí a unos años va a ser mejor. Los periodistas esperamos que también tengan garantías sociales, un mejor salario, mejores condiciones, y que sobre todo que se respete el trabajo. Eso es lo que siempre prevalece, y eso siempre es lo que digo, que se respete el trabajo de los periodistas. Y ha sido difícil porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Nicaragua, yo cubría la Asamblea Nacional y yo trataba de sacar la versión oficial, pero se corrían, como cobardes se corrían. Los diputados sandinistas no tenían autorizado hablar. Entonces al final la gente saca sus conclusiones, y creo que hay que seguir informando, utilizar las nuevas tecnologías. Están a favor de nosotros. También se utilizan para hacer daño, pero para informar creo que han sido fundamental para nosotros, y creo que hay que sacarle más provecho. También esto nos compromete a ser mejores, porque uno de los desafíos, como les mencionaba, era cómo buscar fuentes en Nicaragua y nosotros en Costa Rica. Entonces ya después comenzamos a innovar, a hacer entrevistas en Skype o pedirle audio a los entrevistados, a las víctimas. Entonces ya hacíamos la nota aquí. Y esto nos facilitó también el trabajo. Ahora que vino la pandemia, nosotros hacíamos ese trabajo. Lo hacíamos desde la casa. Ya estábamos entrenados. Ya, exacto. Nosotros creo que ya nos estábamos entrenando desde el 2019 que empezamos. Y cuando viene la pandemia, eso lo hacíamos nosotros. Llamábamos o le pedíamos un video, le pedíamos un audio. Entonces, creo que ya estábamos entrenándonos para el tema de la pandemia. Y creo que pues hemos tenido un poco de ventaja en ese tema, pues la tecnología traveseando. Yo soy periodista, pero
traveseando la necesidad nos obligó a editar desde Costa Rica, a entrevistar, a presentar, a hacer control master. Pero De bueno, todo. esa es la oportunidad y creo Claro que sí. ese también es el compromiso de ser mejores también. Claro. Bueno, gracias, Gerald. Arlen, pero antes de pasar con vos, quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo desde nuestros canales de YouTube y desde Facebook del colectivo, pero también están encadenados medios de comunicación, varios portales de Facebook y de YouTube también nos están retransmitiendo este maratón virtual por los derechos humanos. Arlen. Eso era para que me pusiera nerviosa, ¿verdad? No, mira, quiero sacar una idea de lo que dice Gerald. En la escuela nos enseñaron, en la universidad nos enseñaron que nosotros le decimos a la gente en qué pensar, no cómo pensar. Entonces, ese es el problema, que cuando hacemos periodismo, muchos creen que le estamos diciendo cómo vas a pensar. Nosotros te decimos en qué pensar, vos pensás como vos querrás. Esa es una de las cosas. Y en cuanto a los retos, sí estoy de acuerdo con innovar. A mí me tocó ser estudiante de periodismo y cuando yo estudiaba comunicación solamente era prensa, radio y televisión y no más. Entonces de pronto la gente me dice, ¿cómo terminaste haciendo cosas para las que no estudiaste? Y entonces le digo, no, yo no estudié comunicación digital, no me estaban enseñando eso y lo aprendí. Y yo te digo, yo veo periodistas que se han sabido innovar, por ejemplo, doña Elizabeth, créame que estoy muy contenta de verla y de saber lo que está haciendo, porque una de las periodistas que yo respeto mucho y que he visto innovar una y otra vez. Y yo digo, eso es lo que nos hace periodistas. El oficio o la carrera de comunicación es democrática y por eso tiene que sobrevivir y creo que como sobrevivientes tenemos que ir buscando esas nuevas plataformas. Yo a mis estudiantes les decía, cuando ya me tocó ser maestra, que para sobrevivir hay que pensar en qué soy bueno y cómo lo vendo. Entonces me decían, pero eso es bien mercantilista. Leo, sí, pero muy en el fondo, Leo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Muchos comunicadores o muchas personas nos están quitando el trabajo porque están innovando en campo es que les gusta. Entonces vos tenés gente, por ejemplo, que hace un canal de YouTube sobre cocina y de pronto dice, estoy ganando dinero con eso y me gusta. Entonces, ¿qué ocurre? Encontraron una plataforma para explotar algo que hacen bien. Entonces los periodistas informamos bien, comunicamos bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer esas plataformas nuevas. El podcast, por ejemplo, es una plataforma, son plataformas que aquí en Nicaragua están surgiendo, pero están todavía muy lentos para comparado en otros países. Yo escucho podcast de cómo hacer podcast de radionovela, para aprender cosas. Entonces, digo, y en Nicaragua estamos con alguno que otro podcast por ahí. Entonces, la prensa tiene un podcast de noticias, tiene el podcast de Mis Derechos Ahora, Derechos Humanos. Y yo creo que así como nosotros, muchos comunicadores podrían abrir sus canales, su programa de podcast y empezar a enseñar cosas o a informar cosas a través de esas plataformas. La gente dice, nos están cerrando espacios de opinión, pues entonces hagamos nuestros propios espacios de opinión. Yo creo que aquí tenemos muchos ejemplos, sin importar dónde estés, qué edad tengas, en qué momento de tu carrera estés. Si seguís siendo periodista y querés seguir informando, encontrar la plataforma para hacerlo. Gerald es un ejemplo de eso, doña Elizabeth. Entonces, y nosotros desde Derechos Humanos simplemente dijimos, aquí hace falta un espacio dedicado a los derechos humanos, pues lo hacemos. Entonces, ese es el punto, encontrar plataformas y encontrar en qué soy bueno. Yo siempre decía eso, en qué soy bueno y qué necesidad estás llenando, porque eso es lo otro. Nosotros somos servidores públicos, o sea, nosotros le damos un servicio al público. Entonces, si yo voy a llenarle esa necesidad, entonces yo le voy a dar un servicio. Entonces, si yo voy a informarle, voy a encontrar una plataforma para llenar esa necesidad. ¿Cuál es la necesidad que hay en Nicaragua? Decía doña Elizabeth que al exterior nos estamos informando por plataformas digitales. Yo diría que al interior también. O sea, hemos llegado a un punto en el que la gente me dice, cuando yo le digo, pero ¿dónde supiste eso? Ah, lo vi en Facebook. Y yo me quedo. Antes decíamos, escuché radio, lo vi en un canal de televisión, lo leí en el periódico. Ahora no, ahora la gente dice, lo vi en Facebook o lo vi en redes sociales, lo vi en las redes sociales, en Twitter. Entonces digo, ya está claro que la gente tiene la necesidad de información.
Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de encontrar la plataforma para llenarle esa necesidad. Entonces están los podcasts, están los canales de YouTube, hacer sus propios canales de YouTube. Entonces, y como dice Yera, al final no nací para eso, no hice carrera en eso, pero si toca aprender, toca aprender. Y yo siempre digo, no tengan miedo, lo bueno de las plataformas digitales es que si me equivoco, la borro. Entonces, al final hay que ir buscando cómo travesear y encontrar esos canales alternativos. Y a mí me ha pasado, yo tengo un blog de lectura sobre libros y yo dije, pues lo voy a hacer como pasatiempo. Y de pronto a veces me dicen, y tenés abandonado el blog. Y yo, la gente me lee. Y es que claro, uno no sabe que te están leyendo hasta que encontrás un Google Analytics y empezás a contar las visitas y te empezás a dar cuenta que sí te están Claro, leyendo. exactamente. Entonces, es eso, encontrar plataforma y llenarle una necesidad a la gente Así porque la es, gente está esperando de nosotros algo. claro. A Gracias, mí, Harlen. Wendy, Tenemos, a mí me ajá, pasó algo que en cuanto a innovación, cuando yo conocí a doña Elizabeth, que nos encontrábamos por ahí, por coberturas de derechos humanos, ella me decía, hagas Twitter, porque ella es experta en Twitter. Me decía, haga su Twitter. Y yo así es, ni lo más voy ni a menos. hacer. Entonces ella fue la impulsora, siempre le digo, ella fue la impulsora para que yo me volviera religioso al Twitter. Y después Claro. creo que la pasé dejando ahí. Ella me decía, Creo que todos y sí, todas nos hemos vuelto tuiteros, nos hemos vuelto facebookeros y ese es el reto, ¿verdad? Tratar de innovarnos y como periodistas estar constantemente en eso. Ya vamos a ir cerrando. Esta ha sido una plática reflexiva muy, muy amena. En algún momento yo me sentí también cuando les escuchaba, les admiro profesionalmente y como amiga también de ustedes y colega. Muchísimas gracias de parte del colectivo de Derechos Humanos por abrirnos, ¿verdad?, en las puertas de sus medios de comunicación y contarnos un poco de cómo han vivido todo este proceso y también qué recomendaciones le dan a las nuevas generaciones y también lo que están haciendo, ¿verdad?, para romper el cerco de la censura y para no permitir que caiga, ¿verdad?, la verdad en Nicaragua. Un minuto tenemos para el cierre. Comenzamos con usted, doña Elizabeth, su mensaje final. Bueno, en mi caso yo tengo casi la edad que tiene Gerald de estar informando. 30. 36, te gano todavía. El único consejo es decirle a las nuevas generaciones de periodistas, que se los he dicho en otras charlas, cuando iba a las universidades que me pedían darles algún tipo de charla, impartirle algún tipo de charla, es que el periodista es cambiante, el periodista no se puede estancar, el periodista debe de adaptarse a lo que va apareciendo, a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, cuando yo hice radio, yo tenía que, para hacer una transmisión en vivo, tenía que cargar una mochila así se llamaban mochilas transmisoras, y por mi tamaño me la tenía cuando estaba en una actividad de masa, me la tenía que poner en la cabeza. Ahora el periodista puede transmitir en vivo desde un celular, es más fácil hacer periodismo. El celular te sirve de todo. Entonces, tenés todas las condiciones para hacer mejor al periodismo que hacíamos hace 36 años. El más reciente, el mío, no se diga los que hacían más antes que yo. Entonces, el periodista tiene que innovar, no quedarse estancado. Y para poder que yo pudiera competir a mis 36 años de experiencia con las nuevas generaciones, he ido aprendiendo. Entonces, el periodismo es un aprendizaje constante. Gracias, doña Elizabeth. Gerald, un minuto. No, bueno, vale la pena para mí seguir informando en Nicaragua, a pesar de violaciones de derechos humanos, de atentar contra los medios, contra los periodistas, con intentar censurarnos. Creo que vale la pena, no hay que tener temor. El periodismo es muy bonito. Es la oportunidad de escuchar las historias cercanas, de contarlas y también ver cambios. Los regímenes, los gobiernos pasan, los periodistas quedan y
en algún momento pues nosotros vamos a anhelar, vamos a tener esa Nicaragua donde se respete el ejercicio periodístico. Arlen, un minuto. Ok. Las redes sociales, el internet son herramientas como un martillo. Vos podés construir una casa o podés destruirla. Entonces realmente yo creo que los periodistas tenemos el reto y debemos construir democracia. Si todo se pierde, no perdamos la esperanza y no perdamos las ganas de hacer un periodismo que construya una sociedad que es la sociedad que queremos. Entonces realmente mi mensaje final es que si quieren ser periodistas, sean periodistas, pero recuerden que, como dice doña Elizabeth, es una profesión riesgosa, pero es una profesión que se disfruta porque se hace con todo el corazón del mundo y con todo el cariño de construir un país. Entonces nosotros estamos ayudando a construir una sociedad. Entonces les invito a que realmente usen esas herramientas para construir democracia desde el periodismo. Muchísimas gracias, Arlen, doña Elizabeth y Gerald, por esta plática. Continuamos en el maratón, les invito a seguir, ¿verdad? Porque tenemos ahorita el cierre con 2 paneles de información que es pertinente sobre derechos de las mujeres y también el informe sobre violencia sexual contra las mujeres. Así que le invitamos a nuestros amigos y amigas que nos están viendo por las diversas plataformas a que continúen con este maratón virtual por los derechos humanos, y agradecida también con quienes nos están acompañando y nos están viendo y escuchando desde las 9 de la mañana, porque sí tenemos un nicho ahí, les cuento, de personas que están atentas y han seguido el maratón minuto a minuto. Incluso se quedaron para la hora del interludio musical que nosotros realizamos. Un abrazo, mis respetos para ustedes, y vamos a continuar con un video que espero sea de su agrado. Vamos a presentar también posteriormente a la abogada y defensora de derechos humanos Wendy Flores, quien va a estar a cargo del siguiente panel. Escuchemos el video. Mi nombre es Leticia Joana Gaitán Hernández, tengo 31 años, soy periodista nicaragüense. Laboro para 100% Noticias y tengo un maravilloso bebé que va a cumplir 4 años, se llama Benjamín Barrera. Con el estallido del año 2018, eso nos vino a cambiar un poco, digamos, esa rutina que teníamos. Bueno, yo empecé a recibir unas amenazas de parte de simpatizantes del gobierno que seguían a mi esposo, que sabían dónde trabajaba, que sabían todo, pues digamos, que dónde vivíamos nosotros, que dónde vivía mi mamá, que dónde trabajaba mi esposo, y que ya conocían la ruta que nosotros utilizábamos para llegar al canal. Entonces, después de eso empezó como mucho temor, mucha inseguridad, mucho miedo por el tema del niño, porque el niño andaba con nosotros en todas partes. Y entonces eso fue difícil porque tuvimos que cambiar la forma de convivir, del día a día. Tu vida siempre está expuesta, de todas las formas en que lo miré, porque no solo de amenazas, sino de que te maten, porque en muchas ocasiones estuve en situaciones muy, muy tensas. La más dura fue cuando nos agarraron los paramilitares en el sector de Ticuantepe, de la carretera Ticuantepe, que nos detuvieron. Bueno, nosotros ya estábamos detenidos porque queríamos visualizar si podíamos llegar. Realmente no premeditamos, no contemplamos que ellos iban a venir a nuestro encuentro, porque se supone que ellos estaban en Ticuantepe, en la rotonda. Bueno, yo realmente decido salir al exilio cuando meten preso a don Miguel y a la Lucía. Cuando allanan el canal, ese 21 de diciembre, yo era la única que estaba, digamos, en libre. Yo en ese momento recuerdo que todo el mundo me llamó para preguntarme que si era cierto que habían allanado el canal, y como nosotros nos habían mandado una captura de pantalla de las cámaras de seguridad del canal, nosotros fuimos los primeros en ver que los antimotines estaban en la oficina de don Miguel. Con esa foto nosotros hacemos la denuncia, que era verdad, porque no dejaban llegar a ningún medio al canal para constatar lo que estaba pasando. Pero con esa foto nosotros teníamos más que suficiente, un policía con pasamontaña, con un AK en la oficina de don Miguel.
Entonces ya después de eso, en una conversación al día siguiente, mi papá me dice que mejor me vaya del país, que me vaya, que yo se lo había prometido a mi papá, porque yo le había dicho a él que cuando metieran preso a Don Miguel, yo me iba a ir. Y cuando pasa eso, mi papá me dice, vos me prometiste que te ibas a ir, me dice, andate. Entonces me dice mi papá, no lo hagas por mí, me dice, hazlo por tu hijo. Cuando mi papá me dice, no lo hagas por mí, hazlo por tu hijo, yo sentí que tocó lo más profundo de mí. Ya ahí yo ya sentí como que yo estaba como una persona armada, cuando vos estás armada de fuerza, de valentía. Y yo dije, sí, lo voy a hacer por él. Le dije, entonces tomé la decisión de irme. Pues te voy a decir que no ha sido fácil, pero he aprendido a llevarlo, a sobrellevarlo. Pero los primeros meses fueron los más duros. Ya no miré al niño, hablaba, lo llamaba yo, pero ya él ya no quería hablar conmigo. Eso también fue duro porque ya el niño le tiraba el teléfono al papá. Tengamos mucha fuerza, que confiemos en Dios realmente, que no pongamos nuestra confianza en los hombres, porque nosotros muchas veces decimos que Julanito va a resolver la situación, o decimos cierto sector va a resolver la situación. Pero yo que creo en Dios y que mi confianza esté en Él, yo digo que confiemos en Dios, que Dios va a dar la salida a Nicaragua pronto.